agentes del sector construcción dicen que algunos precios de materiales están bajando, otros están escaseando, pero en lo fundamental dicen que están bajando. La percepción en la calle es que hay un alza en los precios de los materiales de construcción de vivienda. Para clarificarnos la situación, vamos a conversar con el arquitecto Jorge Montalvo. Él es el presidente de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Vivienda. Buenos días, ingeniero. Muy buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Acoprovi. Acoprovi. Dice el Banco Central que el sector construcción es uno de los que está dinamizando la economía, pero ¿cómo están los precios de los materiales? Mire, ciertamente el sector construcción ha estado liderando el relanzamiento de nuestra economía en este 2021, pero uno de los grandes retos que enfrentamos desde el año pasado es la subida constante y desproporcionada de los materiales de construcción, que se han disparado en un lapso de poco más de un año, en algunos casos en hasta más de un 100%. En esos casos de más de un 100% tenemos la madera, tenemos los materiales de PVC, los materiales eléctricos y algunos materiales también de importación. Y en alzas importantes pues hemos tenido el acero, que se ha disparado en más de un 50% en ese lapso, y también el cemento, que se ha disparado sobre el 30%. Esto ha incidido en sentido general en que el costo del metro cuadrado de construcción en ese tiempo se haya disparado entre un 25 y un 30% más o menos. Pero me confundió entonces el reportaje, porque hay muchos ferreteros dicen que están bajando los precios de la madera, por ejemplo, de los tubos PVC, por ejemplo. Sí, ciertamente, usted sabe que hace poco más de mes y medio hubo una reunión en el Palacio Nacional y quedaron instauradas unas mesas para debatir el tema del alza y buscar medidas. Y la construcción tenía una de esas mesas. Una de las medidas puntuales que se tomaron 3 medidas iniciales, y puntualmente una de ellas tuvo que ver con el acero, en el cual se registraron disminuciones de un 4%, un 8% en las varillas más usadas, de media y de 3/8 por 20, y un 4% en las demás. Luego también tuvimos, en el caso del PVC, se llegaron a acuerdos para tener rebajas de cerca de un 15%, pero recuerde que le dije que había aumentado en más de un 100% en un año. Y en el caso del cemento, fueron medidas muy puntuales, solamente para un plan, el plan Familia Feliz, que llevan las autoridades, y para el cual, con una cantidad determinada de fundas, y para ese plan exclusivamente se acordaron rebajas de un 15%. O sea que estas medidas ciertamente se han tomado, han contribuido a una disminución de algunos insumos, pero entendemos que hay unas cuantas medidas más y tenemos la esperanza de que el gobierno las tome. Una de ellas, y la que hemos estado abogando y que probablemente tenga más incidencia, sobre todo en los materiales de importación, y que fue muy bien valorada por el gobernador del Banco Central, es, por ejemplo, tomar como referencia el costo de los fletes previo a la pandemia, por lo menos para el cálculo de los aranceles de los materiales que recibimos de importación. Esto atacaría directamente esa parte, porque en el caso de los fletes y los costos, es un tema que sigue en ascenso en el mercado internacional y que se han disparado entre un 300 y un 400%. Y eso ya está dando lugar no solamente a las alzas que tenemos a nivel local, sino a un poco de escasez. Fíjese que se mencionaba que había escasez de algunos materiales. ¿Por qué? Sí. Porque hay importadores que tienen mercancía en el extranjero que no han traído. Y no la han traído porque el costo de traerla se ha disparado en el transporte entre un 300 y un 400%. Y no van a tener mercado. Entonces, como decía, esta medida ha sido muy bien valorada por el gobernador del Banco Central y por otros segmentos, porque entienden que atacaría directamente el tema de los costos en los materiales de importación, no solamente de construcción, sino de otros materiales en sentido general. Después de esa reunión que se dio en el Palacio, donde se establecieron mesas de trabajo, se reunieron una primera vez, ¿se han vuelto a reunir? Mire, realmente después de estas primeras medidas, nosotros no hemos tenido oportunidad de reunirnos o de participar nuevamente. Sí hemos tenido comunicación con el ministro de Industria y Comercio, que era quien coordinaba estas reuniones, quien está coordinando, y nos ha dicho que las mesas se han quedado activas
y que siguen evaluando medidas como estas que propusimos en ese momento, porque hubo toda una cantidad de medidas que se propusieron, de las cuales solamente se asumieron, como les digo, muy puntualmente unas cuantas. O sea que nosotros tenemos la esperanza de que se puedan. Se han quedado activas, pero Acoprovis no han sido convocados. Nuevamente no. Nosotros, como les digo, propusimos una serie de medidas y esas medidas están en la carpeta de posibilidades que tienen las autoridades. Una medida que sí es posible que obedezca a esto es, por ejemplo, en estos días se está evaluando, en el caso de los materiales eléctricos y de las instalaciones eléctricas, se está evaluando un reglamento para el reembolso de las inversiones eléctricas que hace el sector y que tienen que ver con las EDES. O sea, recuerden que los constructores y los promotores, cuando entregamos un proyecto, nosotros hacemos la inversión del transformador, de los postes de luz, de los cables eléctricos, no que están dentro del proyecto, sino los que sirven para que las EDES luego puedan hacer el cobro de su factura. Y ahora mismo hay un reglamento en el cual hubo vista pública la semana pasada y del cual estamos participando y esperamos que esta pueda ser una medida en el que podamos ver hacia los promotores el reembolso de esas inversiones, porque se traduciría inmediatamente en una rebaja en el costo del metro cuadrado de vivienda. O sea que eso está en el tapete. Tenemos pautado una reunión con el superintendente de electricidad para comentar sobre el tema y esperamos esas de las medidas que puede tener el gobierno a la mano y que pueden incidir en una rebaja en el costo del metro cuadrado de la vivienda. Arquitecto, para que usted, bueno, entendemos lo sabe, pero es bueno que la gente opine. Tenemos una pregunta dispuesta desde ayer en nuestras redes sociales, precisamente que nos manifestaran la opinión sobre el precio de los materiales de construcción para las viviendas en nuestra cuenta en Instagram. Ahí está la pregunta. Algunas de las respuestas van en este sentido. Muy altos. El pobre que antes construía su casa en 3 años mínimo, ahora durará 6. Están muy elevados, entonces aquí todo sube, menos el salario de los empleados. Si le dan aumento, es algo que ni se nota, pero queríamos cambio. Es lo que dice Ana Shelly Rosario. Jennifer Paulino dice, súper elevados, están afectando todos los precios de las propiedades en construcción. El Domin 30 dice, se venden tan caros como si fueran comestibles. Brian Cabrera dice, eso está bien, los precios caros y los empleados cobrando el mínimo. George Alcaro dice, en competencia con los materiales escolares. Hablemos del producto final. Arquitecto, el precio de las viviendas en general, ¿a cuánto se ha incrementado? Y si usted cree que estas alzas, tal y como ha indicado el Poder Ejecutivo, van a regresar, o sea, si se va a estabilizar el precio y en cuánto tiempo. Mire, eso es lo que esperamos, porque gran parte del problema nos viene importado, ¿no? Como decíamos, el precio de los aranceles, el precio de los fletes y todo este tema. Nosotros entendemos la información que tenemos, que probablemente ya haya que esperar al año que viene para que ese tema de distorsión en los precios de los fletes pues se empiece a estabilizar. En el caso de los promotores, nosotros hemos estado asumiendo gran parte de ese aumento que hemos tenido, porque la vivienda en todo este tiempo, ya le hemos dicho que el costo del metro cuadrado se ha disparado entre un 25 y un 30, la vivienda no ha subido entre un 25 y un 30, precisamente porque parte de esos costos lo hemos estado asumiendo. Ya sí se han empezado, es un costo demasiado importante, y ya sí se han empezado a ver revisiones en los precios, tanto de los proyectos que están corriendo como de los proyectos que van a iniciar. En el caso de los proyectos que van a iniciar, pues definitivamente tendremos costos superiores a los que teníamos el año pasado. Normalmente, ¿cuánto es el margen? No, el margen del sector construcción y de los apartamentos puede rondar entre un 10, 15% y va a depender el mercado al que esté dirigido. Por ejemplo, la vivienda de bajo costo y la vivienda de interés social, que inclusive ahora va a tener una gran acogida con el tema del nuevo Ministerio de la Vivienda, que ya ha sido promulgada la ley de parte del presidente, y lo cual nosotros aplaudimos, pues tiene márgenes mucho más pequeños y depende del tema del volumen. Son proyectos de cantidad importante de viviendas y por eso los márgenes son menores. Lo que sí está claro es que hay un aumento seguro para la vivienda. Sí, la ha estado habiendo y debe seguir ocurriendo por la situación que tenemos. Por eso es que nosotros esperamos que se tomen medidas que busquen estabilizar y disminuir estos precios para que los aumentos sean menos. ¿Por qué? Porque nosotros lo que nos interesa es tener
viviendas asequibles para todos. Lo que pasa es que la pregunta que se hace mucha gente, no solamente con el sector vivienda, sino también con otros rubros, es si una vez que se estabilice las materias primas, los precios de los productos de construcción, pues entonces ese precio final va a bajar y no se va a quedar otra vez alto. Esa es la expectativa. Como pasa con la comida. Como pasa casi siempre con la comida. Una vez que subió por materia prima, se queda allí. Sí, recuerden que el promotor le interesa colocar sus productos. Y en la medida que los precios aumenten, pues entonces la demanda disminuye, ¿verdad? Porque hay menos personas que pueden acceder a la vivienda. Y en el caso actual lo que nosotros queremos es llegar a otros mercados a los cuales no llegamos anteriormente, por ejemplo, con el tema de la vivienda de bajo costo y la misma vivienda de interés social, que ahora va a tener, con los incentivos que darán las autoridades y subsidios focalizados a los compradores, pues entonces habrá un nuevo mercado al que podremos acceder. O sea que nunca va a ser del interés del promotor y desarrollador subir los precios para tener más margen, sino que lo que queremos es tener un mercado más amplio que pueda acceder a la vivienda. Arquitecto Montalva, acláreme algo. Yo veo que ustedes están asumiendo muchos costos. Entonces ese espíritu patriótico del negocio. Para el plan Vivienda Feliz, usted dice que hubo una reducción muy puntual. ¿Quién asumió esos porcentajes? En el plan Familia Feliz son proyectos que están apenas yo están digo empezando. de la famosa mesa de trabajo sobre la salsa. Sí, en ese caso fue una reducción en la funda de cemento y que va a ser exclusivamente para proyectos que se estén desarrollando en ese plan. La verdad es que no tenemos claro, o sea, la están asumiendo los productores de cemento, no tenemos claro cómo está operando ese mecanismo. Por eso es que entendemos que son medidas muy limitadas. O sea, fíjese que están limitando la cantidad de fundas, no es una cantidad importante, lo están pautando de aquí a diciembre y están limitando para el tipo de proyecto que es. Y es en una cantidad específica. Sí, hay una cantidad específica. Y el tipo de proyecto. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que en Familia Feliz... Un 15%. Un 15% en la funda de cemento. No entiendo quién asume eso. No, como le digo, es un acuerdo al que se llegó con el productor de cemento para que disminuya la funda de cemento, pero nosotros como promotores no tenemos muy claro cómo operar este mecanismo. Y lo digo porque, por ejemplo, en los proyectos Familia Feliz, tú puedes tener un proyecto mixto que tenga una cantidad de viviendas que obedecen al programa Familia Feliz, pero hay otra parte que no. Entonces, ¿cómo está operando eso? Realmente lo desconocemos. Por eso entendemos que es más sano medidas generales, de carácter general, que ha sido el caso del PVC y ha sido el caso del acero, porque es más fácil implementar este tipo de medidas y tienen más alcance porque llegan al sector construcción de vivienda en sentido general. Bueno, muy bien. Gracias, arquitecto. Creo que está claro, aunque me quedo un chin confuso en los precios, porque realmente no sé si están subiendo, si están estables o están bajando. El arquitecto dice que están bajando, pero no suficiente como para compensar el alza que han tenido el último año. Claro, y tenemos un mix, tenemos algunas cosas que están bajando, otras que se han estabilizado y otras que continúan subiendo, sobre todo las que tienen que ver, las que tienen incidencia con el flete a nivel internacional. No, o sea que por eso tenemos que llegar... Esa conversación sobre los aranceles va avanzada, sobre el cálculo del arancel del... Sí, nosotros entendemos que el gobierno tiene todas las herramientas, han visto la propuesta, el ministro nos dice que continúan evaluándola y esperamos que sea una de las medidas que se puedan tomar porque entendemos que no es tan complicado de implementar y pudiera tener un alcance bastante amplio, porque combatiría no solamente el costo, sino la posibilidad de escasez en muchos de los materiales. Bueno, yo termino coincidiendo con la primera televidente que opinaba. Usted planifica comprar una vivienda en 3 años, ahora en 6. Exacto. Construirla, sí. No, y que cuando tú lo planificas para dentro de 3 años, el precio que tú planificaste ya no es en 3 años. Además, el inicial que tiene que buscar, buscar, la arruga, el pago avanzado, el pago mensual también es diferente. No obstante eso, entendemos que es un buen momento para comprar vivienda porque tenemos facilidades de financiamiento a muy baja tasa de interés y a largo plazo. Pero a un mayor precio. Sí, lamentablemente. Y eso es lo que debemos tratar de
de atacar en este momento el tema de los precios y la incidencia del costo de los materiales en el costo final y precio de la vivienda. ¿Se sienten cómodos ustedes con el actual gobierno en cuanto a su política hacia la vivienda, construcción de Mira, vivienda? la verdad que sí, o sea, nosotros, por Espera ejemplo... que digan que no. Yo le hago una perogrullada. Mire, Una perogrullada. no, le pongo el caso del Ministerio de la Vivienda. Acoprovi duró más de 20 años abogando por un Ministerio de la Vivienda y una ley de vivienda que permite a las autoridades trazar políticas públicas. ¿Se reunieron ya usted con el ministro? Sí, de hecho tuvimos un almuerzo la semana pasada en el marco del almuerzo mensual de la asociación y el invitado fue el ministro y su equipo y ya empezó a darnos pinceladas de las primeras medidas que se estarán tomando en este nuevo ministerio. Él tiene experiencia, eso viene en la sangre. Sí, él viene de una familia de constructores, ¿eh? Sí, me enteré que él es hijo de Pedro Bonilla. Así es. Hijo de Pedro Bonilla. Bueno, él es constructor. Él es constructor también, constructor privado. Ha tenido su par de ruiditos en unas cuantas construcciones también. El papá de él, Pedro Bonilla, yo recuerdo, fue uno de los financistas del proyecto del Nuevo Diario. Exacto. Y era un hombre muy revolucionario. Conoce el sector y sabe las medidas que hay que tomar. Así es. O sea que tenemos mucha esperanza. Eso lo lleva en la sangre. Me dicen que es un hombre serio. Hablan el mismo idioma. No sé qué ruido te han llegado a ti. Encima de tu radar construcción. Sí, yo tengo mi radar, tú sabes. Vamos a poner 3 radares aquí. Sí, tengo radar primario, secundario y militar. Exacto. Y el Doppler. Y el Doppler también. Gracias, arquitecto. Bueno, gracias a ustedes. Arquitecto Montalvo, gracias.